Bienvenidos a su canal La Utopía Literaria con Freddy Barraza, un espacio en el cual nosotros abordaremos nuestra pasión por la literatura, partiendo desde las novelas clásicas, las publicaciones modernas, los libros contemporáneos, aquellos que marcaron una tendencia, marcaron determinadas corrientes, que generaron polémicas, suscitadas controversias y hasta despertaron pasiones en las sociedades de su época. Y a la vez este medio pretende ser una vitrina, una plataforma que genere un diálogo abierto y un sano intercambio de ideas dentro de nuestra pasión por la literatura. La trama novelesca parte de la contextualización del ambiente bélico. Quiere decir la relación de camaradería militar entre el joven teniente Frederick Henry, el protagonista, y el resto de sus colegas militares, sumando el hecho de que él es un extranjero, un norteamericano, dentro del ejército italiano. Dentro de los azares del destino y el día a día, logra conocer a Catherine Berkeley. Ella era una hermosa enfermera voluntaria británica que, al igual que él, era una extranjera que servía en un ejército italiano dentro del cuerpo médico. Entonces, el romance entre ellos se llega a desenvolver lentamente, ¿no? Por hechos cotidianos, donde también estaba inmiscuida la amiga de ella, y después de la recuperación de Frederick Henry de un accidente, de un bombardeo que sufrió cuando él se encontraba en el frente, que como él describe de manera también incluso autobiográfica que le pasó al autor, donde sintió que una gran llama lo abatió su cuerpo voló por los aires y él sintió incluso cara a cara ver la muerte. Entonces todo esto termina por plasmarse también en la novela y darnos a nosotros los lectores un carácter persuasivo. Algo que también enriquece la estructura novelesca de estos primeros capítulos son las palabras italianas. Por ejemplo, como pronunciaban algunos soldados señor tenente, refiriéndose al protagonista, Riverdella, Rivederci. No sé si lo estaré pronunciando bien, no hablo italiano. Pero este tipo de datos son los que enriquecen los primeros capítulos de la novela. Más adelante, luego de vivir unas escenas románticas en el hospital de Milán, donde ambos protagonistas pasaban la tarde tomando licor, planeando o desenvolviéndose más en este idilio, en esta ilusión que parecía absorber sus corazones, es donde ella le confiesa a él que se encuentra embarazada. Y esto más adelante motivará para que él huyera por un río del frente y volviera a Milán, y esta vez decidiera le propone a ella irse de Italia. Gracias a la ayuda de algunos amigos, este primer objetivo se concreta y ambos parten con rumbo hacia Suiza, atravesando un inhóspito lago en una noche bastante accidentada, oscura, asalto de mata, porque tenían a la guardia suiza vigilando las fronteras y con mucha más razón en un contexto de una guerra de grandes proporciones. Es ahí donde se afianza más el idilio entre ellos, esa complicidad y que apuntaba a sus sentimientos. Es también ahí donde después de ese trance o esa noche accidentada logran llegar a territorio suizo. Muy inteligentemente burlan los cordones de seguridad o los guardias que los intervienen, haciéndose pasar por dos deportistas extranjeros que practicaban deportes de montaña o que estaban ansiosos de conocer el bello paisaje de Suiza. Más adelante, en los capítulos 3 o 4, que termina por ser la parte medular de la novela, lo que configura la trama, es el romance o esas escenas que ambos pasan en los Alpes suizos, teniendo como fondo este bello paisaje rural de este país europeo, donde las palabras románticas o aventureras o los temas bélicos que eran el trasfondo se dejan a un lado y dan paso más bien a la parte cursi,
a la parte sentimental, casi poética. Incluso él le prometía que la llevaría a conocer los Estados Unidos y pasearían por el cañón del Colorado, por las cataratas del Niágara. Y ella también soñaba con hacerse norteamericana, incluso decidían por el futuro de sus hijos y ese tipo de cosas que suelen pasar a dos jóvenes enamorados, teniendo como trasfondo un contexto difícil, luego de pasar una vida, valga la redundancia, novelesca, a salto de mata, todo. Pero como si también las tragedias no estuvieran exentas de todo idilio, que la historia mismo se logra confirmar con datos de grandes romances que se vive. En esta última parte de la novela tiene un final trágico, bastante melodramático y penoso, porque repentinamente ella, si bien hasta eso llevaba su embarazo con total normalidad, como cualquier mujer, y teniendo muchas cosas a su favor, como su juventud, es llevada al hospital para dar a luz, pero recibe el joven teniente la penosa noticia de que el bebé que ella llevaba, su futuro hijo, había nacido muerto. Esto parece embargarlo de una pena profunda, de una sensación amarga y de frustración que él más adelante tratará de sobrellevar en líneas venideras. Pero ¿qué sucede? Como si eso no fuera suficiente y algo todavía de más envergadura viniera hacia y él hacía esfuerzos por sobreponerse, y a la vez también a su joven esposa, que se encontraba convaleciente en la cama de ese hospital, le trataba de darle fuerzas diciéndole: mi amor, saldremos de esto todo y cumpliremos la promesa de ir a los Estados Unidos. Trataban de alimentar su idilio frente al contexto difícil que vivían. Es ahí donde se concreta lo que quizás ustedes ya estarán imaginando: la muerte de ella. Una noticia bastante inesperada, un resultado médico que distaba mucho de ser lo que nosotros quisiéramos también, ¿no? Por el tema de ella. Pero el joven protagonista, luego de caminar bajo la lluvia, todo, y en la intensidad de la noche, todo, trataba de ser consolado por algunas enfermeras. Pero esta tragedia, primero al perder a su futuro hijo y luego a su esposa, parecieron dar un vuelco vertiginoso a la trama novelesca. Entonces, podríamos decir en líneas generales que esta novela mezcla por un lado el romance de dos jóvenes enamorados, teniendo como trasfondo el contexto bélico, y por un lado los vuelcos inesperados, lo azaroso y aventurero que ellos planearon para vivir su idilio, hasta un final melodramático y trágico como es la muerte de esos dos protagonistas que les describí. Bueno, luego de haberles descrito buena parte de la trama novelesca, según la opinión de algunos críticos, lo que hasta ese contexto las instituciones occidentales habían logrado, como la doctrina del liberalismo, la economía de mercado, en lo político, el principio de división de poderes, el respeto a las libertades individuales y todos esos valores que había forjado el hombre a través del siglo XIX y XX, todo eso colapsaron. Junto a ellas también algunos estereotipos o algunas corrientes literarias de las cuales se vinieron sustentando. Por ejemplo, para citarles un caso, Flaubert, el autor de Madame Bovary, tenía esta premisa. Él decía, lo que él buscaba con su escritura era la palabra perfecta. Pero esta generación llamada la generación perdida, en la que no solo la integró Hemingway, sino también Scott Fitzgerald, John Dos Passos, William Faulkner, trajeron una nueva tendencia en la narrativa, que era la innovación en los diálogos, en los espacios, en las contextualizaciones. Entonces, Ernest Hemingway, a partir de eso, como cita en su libro París es una fiesta, él basó su escritura en esta pequeña premisa y la dejó como si fuera una forma de enseñanza para los futuros escritores, ¿no? Él decía, escribe una palabra verídica, escribe la palabra más verídica y sobre ello se basará tu escritura. Entonces, luego de tener una carrera fructífera con otras publicaciones y también sumido eso a sus otras pasiones como era la caza, la pesca, el boxeo, su pasión por la tauromaquia y todo eso, en el año 1954 logra recibir el Premio Nobel de Literatura, según la Academia Sueca, por su maestría en la narración plasmada en su obra El viejo y el mar. Como algún dato extra para que alimente su conocimiento sobre el autor, 2 años después, en 1956, esta leyenda de la literatura norteamericana logra venir a nuestro país, a territorio peruano,
atraído por las leyendas de las aguas frías y a pescar un enorme pez merlín, se estuvo hospedado en Piura y desde ahí ya se había pronunciado sobre el fenómeno que más adelante vendría, el boom latinoamericano. Había hablado de algunos autores como Rómulo Gallegos, como Blanca Varela, como Gabriela Mistral, y entonces ya estaba conceptualizando ya lo que más adelante se concretaría, ¿no? Luego de todo esto y de haber tenido una perspectiva mismo de su vida, con altibajos, con depresiones, se había agravado su alcoholismo y todo eso, él se suicida el 2 de julio de 1961 en su casa de campo con su propia escopeta de caza. Bueno, después de esta vida azarosa, de explorar facetas distintas de su vida, donde no solo, donde no solo se le considera a él un escritor, sino también un ícono de la cultura estadounidense y alguien que dejó una huella imperecedera en la literatura y en las distintas facetas del periodismo y esa vida aventurera del cual siempre estuvo presente en sus prosas literarias. El hombre que nos enseñó a través de la famosa frase verídica que era el sustento por el cual debería partir la creación literaria. Bueno amigos, este ha sido mi aporte al estudio de esta novela Adiós a las armas, publicada en 1929. Bueno, les invito a suscribirse a mi canal, a dejar sus comentarios, alguna sugerencia, de repente quieren hablar de algún otro libro de ese autor o de otro. Recuerden que esto también es una plataforma y un diálogo abierto a nuestra gran pasión literaria. Bueno, su amigo Freddy Barraza se despide y estaremos viéndonos en una próxima edición de su canal La Utopía Literaria.